A todos muy buenos días. Les agradezco su presencia una vez más en Frente a Frente. Quiero decirles que a las 8:30 de esta mañana, 30 minutos antes que finalice Frente a Frente, tendremos el privilegio de tener en el programa a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que está de visita en nuestro país con una gran misión: fortalecer la participación política de las mujeres. La vicepresidenta del Club de Madrid y por 2 veces, 2006, 2010, 2014, 2018, presidente de Chile, Michelle Bachelet, está con nosotros. Estará desde ayer 20 al 23 de agosto con el objetivo, insisto, de promover la participación política de las mujeres y, sobre todo, luchar contra la violencia de género en el ámbito político, que es el tema central. Cuando ven a Michelle Bachelet con la gobernante Xiomara Castro Sarmiento, con el ministro de la Presidencia ya en el país. Es importante también informarles que España, a través del programa Ellas, más la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y en estrecha colaboración con la ONU, no puedo dejar de mencionar también a la Embajada de España en Honduras, hacen posible esta importante visita a través del proyecto Mujeres Visibles, Cambios Posibles. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar y cualificar los niveles de participación ciudadana y de incidencia de las mujeres en espacios de poder y de toma de decisión, propiciando las condiciones para una ciudadanía más activa que proteja y promueva los derechos de las mujeres y Honduras. España, a través del programa Ellas, más la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Honduras, Embajada de España en Honduras y en estrecha colaboración con ONU Mujeres Honduras, hacen posible la presencia de esta distinguida mujer, que entre otros cargos más allá de la presidencia de Chile, se ha desempeñado a nivel de Naciones Unidas. Así que será un honor tener a la ex primera dama de esta nación sudamericana a partir de las 8:30 aquí en el programa Frente a Frente. Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Me hubiese gustado que la designada presidencial Dori Gutiérrez se sentara justo en este extremo. Y como a mí en estos programas me gusta improvisar, no importa si se pone de pie, y por aquí atrás nuestra designada presidencial se sienta justamente en esta silla. Ya estaríamos a la espera nomás de la ministra Doris García. Buenos días, Renato. ¿Cómo está? Bienvenida. No viene Doris, ¿verdad? Pero viene alguien que sustituya a Doris García. Muy bien. Espero que se siente Doris para saludarla personalmente. Mi cafecito con piquetío. ¿Quiere cafecito? Y ya viene exigiéndome, ya viene condicionándome y luego dice que soy yo el que la trato mal cuando viene a los programas. Y además quiere un piquetito en el café. No se preocupen, con Dori nos conocemos desde hace décadas. Hoy es el cumpleaños de la designada presidencial. Y fíjense que el año pasado Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, amiga Doris. Happy birthday to you. Bueno, no sabía. Ya queremos Muchas gracias. Muchas gracias. Por coincidencia, el año pasado también me tocó venir en esta misma fecha, fíjese. Le agradezco a don Francisco Tomás Moratalla, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por avisarme del cumpleaños de nuestra querida amiga de hace 4 o 5 décadas, la designada presidencial Dori Gutiérrez. A ver, nos peleamos, pero... Bueno, pero son signos de que vivimos en democracia, que aunque no tenemos una libertad de expresión y de prensa al 100%, hacemos lo posible por demostrar que hay libertades en el país, así que eso no debe ser motivo de preocupación. Bueno, aparte de la designada presidencial, miren que no le pregunté la edad. No quiero comenzar mal con Doris preguntándole la edad. No me los quito ni me los pongo, son los 2 números perfectos.
7-7. Exactamente. Con muchos bien vividos, ¿verdad? Yo sé. Así que pueden comprarlos en la lotería, tal vez se ganan un buen premio. Aparte de Dori Gutiérrez, ya les anticipaba la presencia de don Francisco Tomás Moratalla, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Le agradezco su presencia esta mañana en Frente a Frente. Muchas gracias. Es un honor. Un gusto. La representante de ONU Mujeres, precisamente doña Michelle Bachelet, fue la primera directora de ONU Mujeres. Sí. A nivel mundial. Sí. Margarita Hueso, otra querida y vieja amiga. Cuando digo vieja amiga no es por la edad que tenemos, sino por los años que tenemos de conocernos. Sí, así es, Renato. Igual nos acompaña Shirley Arriaga, que es la presidente de la Comisión de Género del Congreso Nacional. Shirley, Gracias. bienvenida, es un placer tenerla aquí en el programa. Carmen Paz, presidente de la Comisión de Género de la Asociación de Municipios de Honduras. ¿Qué tal, Carmen? Bien, bienvenida. un gusto. Es un placer también para mí tenerla. Gracias. Bueno, y solo estamos a la espera de la representante de la ministra de la Mujer, Doris García, que la tendremos en los próximos minutos. El tema de hoy. Este es el tema de hoy. Ya les anticipaba que buena parte de los objetivos de la expresidenta de Chile de visitar a Honduras es por lo que justamente en este momento, en este resumen, les va a exponer Luz Madrid. Bienvenida, Luz. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. Recuerde que puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto en cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Después de 4 intentos fallidos nos preguntamos, ¿en qué fecha Honduras tendrá la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política? Ese es el tema. Recuerde que es muy fácil opinar. Tendremos esta pregunta en nuestra cuenta de X, donde usted podrá opinar y por supuesto estaremos dándole lectura a sus comentarios en el transcurso del foro de esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Cuatro intentos y todavía no hemos logrado la aprobación de esta ley. Yo creo que en este 5.º intento debe ser el último, Margarita. Creo que debe ser el último. Pero bueno, este concepto es bueno decirlo desde un inicio. ¿Cómo debemos entender esta ley sobre violencia política contra las mujeres? Pues me agarro de la ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres para decirles que debe entenderse por violencia política contra las mujeres cualquier acción, conducta u omisión realizada en forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Si alguien no está de acuerdo con la universalidad de este concepto, por favor, que levante la mano y diga. Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Estamos muy bien. Estamos bien. Así es. Pues de inicio, esto fue lo que decía la prensa hondureña ayer en Casa de Gobierno la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, refiriéndose a su visita al país. Estoy muy contenta de volver aquí a Honduras, ahora en mi calidad, bueno, no solo de expresidenta de Chile, sino también como vicepresidenta del Club de Madrid, que es una organización de expresidentes y ex primeros ministros que lucha por garantizar la democracia, los derechos humanos en todo el mundo. He venido, por cierto, a visitar a la presidenta Xiomara Castro, a quien conozco hace varios años, a contarle los motivos de mi visita, la misión que nos trae, que es por un lado conocer toda la situación de las mujeres en Honduras y mirar de qué manera se puede asegurar y promover una ley
destinada a evitar y prevenir la violencia política contra las mujeres, situación que sucede en todo el mundo y también aquí hoy día en Honduras. Y para eso no solo he tenido la oportunidad de esta reunión con la presidenta Xiomara Castro, sino también el día de mañana tendremos múltiples actividades, tanto con cuerpo diplomático como con la Cancillería, como también con una serie de instituciones como el Consejo Electoral, la Comisión de Equidad de Género del Congreso, la directiva del Congreso, el Congreso Pleno, y el día siguiente con la Asociación de Municipios de Honduras y con alcaldesas y alcaldes también, en la lógica de mirar de qué manera podemos seguir avanzando para que las mujeres y hombres en Honduras puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, porque todos queremos una sociedad más justa, más inclusiva, donde puedan tener todos el respeto y la dignidad que se merecen. En Honduras ha habido avances, hemos hablado también de ello con la presidenta, pero también queda por avanzar, como pasa en toda nuestra América Latina. Y es por eso que yo, en mi calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, vengo acá a conversar de esos temas con las distintas instancias, los distintos poderes del Estado, para mirar en este caso en general la situación de las mujeres, pero en particular la situación de qué manera sería beneficioso que este proyecto de ley, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Equidad de Género del Congreso, pero que tienen que entrar a la aprobación o discusión del Congreso Pleno, pueda ser una realidad, y de esa manera lograr que más mujeres en Honduras, de todas edades, en todos ámbitos, desde lo local hasta lo nacional, puedan seguir participando políticamente, porque un país es más democrático, un país tiene mejores políticas sociales, políticas públicas, cuando hombres y mujeres toman las decisiones, porque las realidades de hombres y mujeres son diferentes. Hay mucha desigualdad en el mundo de la mujer, y por eso es clave que el mundo que toma decisiones no sea un mundo solamente masculinizado, sino también donde las niñas, las mujeres, jóvenes, como dirigentes sociales, como parlamentarias, como dirigentes estudiantiles, en distintos ámbitos, puedan sentir que ellas pueden hacer una diferencia y puedan contribuir. Y para aquello es clave terminar con la violencia política, que es algo que discrimina, invisibiliza y hace que muchas mujeres se sientan tentadas a alejarse de un espacio de toma de decisiones, como puede ser la política a distintos niveles. Es para eso que estoy acá. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en estos. A la directora general de la Secretaría de la Mujer, Reina Martínez, que se ha incorporado al Frente a Frente. ¿Qué tal está, doña Reina? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad y aquí estamos para abordar el tema de mucho interés para la mujer hondureña hoy en día. Bueno, solo les voy a pedir un favor. Queríamosle un ambiente distendido sobre un tema serio a Michelle Bachelet cuando venga, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir eso? Que hablemos de este tema tan serio e importante para las mujeres y para el Estado de Honduras de manera distendida, amena, de tal manera que tanto hombres como mujeres en Honduras esta mañana se empoderen de esta temática y de este gran objetivo que buscan nuestras mujeres de tener una ley contra la violencia. Vamos a ver, quiero leer el título del programa. Una ley para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política de nuestro país. Y yo les lanzo para mayor comprensión de nuestra gente la siguiente pregunta. Creo que tiene que ver con lo que ya hemos dicho. ¿Cómo se define la violencia política contra las mujeres por razón de género? Porque el interés desde este programa de Televicentro hoy, en Canal 5, Frente a Frente, es crear más conciencia. Sé de que el Congreso tiene voluntad para aprobar esta ley, pero es que han habido 5 intentos en el pasado y no se ha logrado. Y no puede ser que en este 5º intento igual se frustre este sueño de las mujeres. Por eso tenemos que definir bien el concepto sobre cómo se define la violencia política contra las mujeres por razón de género. Yo sé que todos se atreven a responder, pero alguien debe comenzar. ¿Con quién comienzo? ¿Contigo, Margarita? Con contigo, mucho gusto, contigo. Renato.
Bueno, yo creo que desde la cooperación es sumamente importante aportar en este sentido, aportar a la igualdad sustantiva, aportar a la paridad, porque finalmente lo que buscamos es que hombres y mujeres y otras minorías poblacionales tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Sabemos que participar en política es una cuestión de poder, pero justamente la mitad de la población no está asistiendo plenamente a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos, entre ellos la violencia política contra las mujeres, tanto antes de elecciones como ya en sus cargos. Entonces, si estas mujeres no pueden sostener su participación por las diferentes manifestaciones de la violencia basada en género, que acallan sus voces, sus agendas, sus proyectos políticos, en todos los ámbitos no podremos alcanzar democracias plenas. Eso está debidamente comprobado, pero tal como decía la señora Bachelet, es un problema no solo de Honduras, es un problema de América Latina y tenemos que avanzar. Sabemos que es un proceso lento, pero sabemos que es un proceso que debemos llevar adelante. O como decía el secretario general, que me gusta mucho esta frase, hoy el liderazgo de las mujeres es una causa, mañana debe ser la norma. Bien. Bueno, mira, yo leyendo este asunto de la violencia política, recabé algunos datos de lo que Dilma Rousseff, ¿la recuerdan ustedes? Sí, claro. Presidente de Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Chile, sintieron y expresaron previo a llegar a la presidencia de sus países. Por ejemplo, Dilma Rousseff dijo hace algunos años que la llamaron vaca con B dental, como 600,000 veces, y atribuyó su caída en parte a la misoginia. Indicó que a ella la califican de ser dura y severa, y a un hombre lo habrían considerado firme y fuerte. O que la criticaban por ser emocional, pero a un hombre lo habrían considerado sensible. Entrémosle de lleno a definir por qué las mujeres hondureñas buscan juntamente que esta vez el Congreso Nacional de la República apruebe esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política del país. Más elementos de lo que significa esta violencia política, más experiencias de lo que significa esta violencia política y más información sobre la equidad que buscan las mujeres en la voz de la designada presidencial Dori Gutiérrez. Y luego repasamos todo esto con nuestras damas y panelistas presentes hoy en Frente a Frente. Y como yo soy la más chava de este grupo... Sí, ha sufrido más. He sufrido Me más. imagino que ha sufrido más violencia política. Bueno, sí, no queremos ponernos como víctimas, ¿verdad? No, porque obvio, las mujeres así tenemos es. nuestra propia dignidad y no podemos ponernos solo a quejarnos, a llorar y a decir... Pero sí nos ha tocado vivir violencia política en los diferentes ámbitos en los que nos ha tocado desempeñarnos. Cuando, bueno, fui diputada 5 periodos, ustedes lo saben, fui regidora y también, pues ahora tengo el honor de poder acompañar a la presidenta Xiomara Castro como primera mujer presidenta de Honduras. Y en todos, bueno, y miembro de un partido político también, y en los partidos políticos también hay violencia política contra nosotros, ¿verdad? Porque eso nos ha pasado, algunas hemos tenido hasta que renunciar y salirnos a otros ámbitos porque nos han querido obligar a querer hacer cuestiones que no nos parecían correctas y que no estaban de acuerdo en nuestros principios. Solo permítame. Sí. En sus años de actividad política, que son muchos, ¿aproximadamente cuántos? 20, casi 30. ¿En qué momento, Doris? ¿En qué momento se sintió desigual? ¿En qué momento dijo, por qué se comportan conmigo de esta manera y no con los hombres? ¿En qué momento usted se sintió pequeñita en relación al trato que se le da en Honduras a los hombres que participan en política? ¿Qué herida todavía no le cicatriza de todas las vivencias que usted sufrió, experimentó como mujer en política en el país? Bueno, primero, fíjese, Renato, que yo tengo, no sé si creo yo que es cualidad,
porque yo me crié con 2 mujeres, unas mujeres humildes, ¿verdad? Pero luchadoras, y ellas me enseñaron la dignidad. Entonces, cuando a mí me agredían, yo no me preguntaba por qué me agreden, sino que yo decía, ¿para qué me agreden? ¿Para qué me agreden? Para que me calle. ¿Para qué me agreden? Para que no hable. ¿Para qué me agreden? Para no darme la palabra en el pleno. Muchas veces no nos daban la palabra. ¿Por ser mujer? Por ser mujer, por tener una ideología, porque fui la primera diputada de izquierda en Honduras, ¿verdad? Entonces, eso ya me marcó de entrada, a grado tal que cuando nosotras las mujeres nos tomamos el Congreso Nacional, todas las diputadas de todos los partidos, el que estaba de presidente en el Congreso en ese entonces, que en paz descanse, cuando se llegó el momento que nosotros nos confrontamos porque no nos querían aprobar la ley de igualdad de oportunidades. Entonces ahí las mujeres de todos los partidos, la presidenta era Suaz Salomón de Facusé de la Comisión de Género, de la Comisión de la Mujer se llamaba. Entonces, ¿qué dijo el presidente del Congreso? Vengan todos menos Doris Gutiérrez. Entonces les dije yo, compañeras, si aquí no estamos nosotros personalizándonos, vayan ustedes y logremos el objetivo, y lo logramos, que era la primera ley de cuotas, el 30%. Igual manera, 2 momentos creo yo fueron muy duros para mí. Al interior del partido en que yo militaba, que al final tuve que tomar una decisión bastante dura, y otra vez cuando adentro del Congreso Nacional me obligaron a ponerme un pañuelo y a gritar y a todo porque no me daban la palabra. Y por último, cuando ya en el penúltimo periodo que estuve, que me quitaron de todas las comisiones, de todas, ni tan siquiera me pusieron de presidenta siquiera o de miembro de la Comisión de Desastres, ¿verdad? Ya fue, entonces yo decía, pero ¿por qué? Si más bien yo me había preparado como abogada, que me gradué a los 64 años para ir en mejores condiciones de ese Congreso. Entonces me quitaron de todas las comisiones. Eso fue en el periodo 2014, no, en el anterior, 2014-2018. Y luego, bueno, yo hasta me puse una camiseta y no me acompañaron las demás compañeras, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes saben que también la mayoría pues, de diputadas son de otros partidos. Entonces yo me puse una camiseta, me discriminan por ser de una ideología diferente al tradicionalismo, yo me declaro socialista, democrática. Segundo, por ser mujer. Tercero, por ser vieja. Según ellos, yo no me siento vieja. Estoy cumpliendo 77 años, pero antier fui a Cotepeque y ayer regresé. Y ayer estuve con los alcaldes y con compañeras cooperativistas, ahí y todo. Porque uno tiene que hacer su trabajo en el campo. Y luego también, por último, por lo físico, le quieren hacer creer hasta uno que es feo. Y que no sé qué, yo no me siento fea. A esos extremos se llega en la política. A esos extremos, esa vieja, así trataban ahí. A las compañeras y a muchas compañeras les decían cosas todavía más irrespetuosas. A grado tal que algunas han tenido que denunciar en las instancias correspondientes, en el Ministerio Público. Yo no llegué a ese extremo, ¿verdad? Pero sí tuvimos confrontaciones muy, muy fuertes. Gracias, Doris, por compartir. Entonces, heridas no tengo. ¿Sabe por qué? Porque considero yo de que poco a poco nos hemos unido las mujeres. Yo hoy ostento la presidencia del Foro de Mujeres Políticas. 8 partidos estamos ahí. No peleamos por temas políticos partidarios, ahí no peleamos por eso, pero sí avanzamos juntas en el tema de este tema de la violencia contra nosotras en todos los campos. Y debo reconocer el apoyo de la cooperación, en este caso Naciones Unidas. Alice nos ha dado un gran apoyo, Alice Chakenford, hay que decirlo. Igual manera aquí los compañeros, no digamos Margarita, Naciones Unidas, el CENH y otras instituciones. ¿Saben cuáles son las discrepancias que comúnmente pasamos con Doris cuando viene al programa? Que yo intento cortarla y ella se enoja cuando la corto. ¿Y por qué me corta? Dice. ¿Y por qué me censura? Usted me dice que le cuente experiencias y las experiencias son muchas. Es una broma para distender y muchas gracias por contarlas. Sigue vigente la pregunta: ¿cómo se define la violencia política contra las mujeres por razón de género? Antes de pasarle a Shirley Arriaga,
a Carmen Paz y a Reina Martínez. Quiero conocer la opinión del director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que está plenamente involucrado con la presencia de Michelle Bachelet y con este objetivo que tienen las mujeres en el país. ¿Cómo se define la violencia política contra las mujeres por razón de género? Señor Moratalla. Bueno, muchas gracias, Renato, por invitarnos a tu programa. La verdad que me encanta poder estar aquí con ustedes, con estas mujeres tan valientes, ¿no? En realidad, a mí me gustaría dar un poco de contexto en el sentido de que este problema de la violencia política contra las mujeres es un problema que se da en todos nuestros... Universal. Es un problema universal, no es un problema de Honduras. Estaba pues, leyendo un poco de información antes de venir al programa y hay un informe de ONU Mujeres sobre el avance para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, ¿no? Y veo pues que el mundo no está avanzando a la suficiente velocidad para en el 2030 llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, te doy algún dato, Renato. Al ritmo actual vamos a tardar 286 años en llenar los vacíos de la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias. Este vacío, por ejemplo, que tenemos en Honduras de la ley de violencia, ¿no? Vamos a tardar 140 años para alcanzar la representación igualitaria en cargos de liderazgo en los lugares de trabajo. Y vamos a tardar 300 años para terminar con el matrimonio infantil. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro mandato? Nosotros somos la Cooperación Española en Honduras, que agrupa no solo a la agencia, sino también a las ONGs españolas, a los gobiernos autónomos, municipios, diputaciones. Nuestro mandato, que lo da el pueblo español a través de sus impuestos, es un mandato de solidaridad y es un mandato de acompañar los esfuerzos de las mujeres, en este caso, para que podamos avanzar más rápido en estos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos sentimos muy contentos de la visita de la presidenta Bachelet. Bueno, admiramos su trabajo y sabemos que esta visita es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para poder lograr que a la quinta vaya a la vencida y que por fin podamos aprobar esa ley, ¿no? Y hay un elemento más que quisiera mencionar, ¿no? Y es que nos dotamos de leyes, instituciones, marcos normativos y siguen habiendo, por ejemplo, hablo del caso español, feminicidios, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que aquí, por ejemplo, en Honduras, el reciente informe que sacaban las compañeras del Centro de Desarrollo de la Mujer, pues nos daba un dato de 139 feminicidios a julio. Entonces, necesitamos también trabajar un cambio cultural, los hombres, pero en general la sociedad, porque esta cultura machista en la que estamos metidos, pues la hemos vivido en los procesos educativos, en los procesos sociales, en la casa a lo mejor. Entonces, ese también es un trabajo que nosotros en la Cooperación Española en Honduras, a través del Centro Cultural, por ejemplo, pues promovemos mucho, ¿no? La cultura, el cambio de cultura, para que para acompañar estos cambios también institucionales, ¿no? Para que las instituciones, las normas, los presupuestos, porque dime qué presupuesto le dedicas al tema de género y te diré si realmente... ¿Cómo es el trato a la mujer en el país? Y te diré cómo es el trato y te diré si te interesa realmente el tema. Este puede ser un indicador, ¿no? Entonces, el tema cultural también pensamos que es muy importante y precisamente por esos patrones culturales es que se dan las situaciones que decía aquí Doris, ¿no? De discriminación hacia la mujer, de falta de participación política, ¿no? Y yo quiero decir que nos falta mucho, pero hemos avanzado en relación a hace algunas décadas. Muchos países han optado por sistemas de cuota de género, vía decreto. Nosotros no somos la excepción. Estamos dentro de esos países y si no estamos totalmente a gustos con esa representación legislativa y en otros ámbitos de la mujer, estamos mejor que hace algunas décadas en este momento. Pero hace falta mucho más, todavía no se cumple la meta establecida por Naciones Unidas
en los 90 de que al menos un 30% de los legisladores del mundo fueran mujeres, pero creo que ya nosotros hemos superado ese porcentaje. ¿Cuántas mujeres tenemos en el Congreso en este momento? 35. 35. Propietarias y 42 suplentes. Ah, no, todavía hay desigualdad, Claro, ¿verdad? Todavía hay claro. mucha desigualdad. Son las condiciones. Sí, sí, sí. Y a nivel Sí. de las alcaldías todavía. Igual, es correcto. peor. 6% nada No, más. Sí. Muchísimas gracias, Renato. Un saludo para todos los integrantes del CET, al pueblo hondureño. Agradecemos esta oportunidad porque desde la Comisión de Equidad de Género y junto al presidente Luis Redondo hemos decidido pues impulsar los temas de igualdad, ¿verdad?, de manera integral. Es así que hemos decidido trabajar específicamente, mínimamente, en 4 proyectos de ley este año, que tienen que ver obviamente, ¿verdad?, con justamente lo que usted estaba hablando sobre el presupuesto. ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Qué presupuesto aprobamos? ¿Y cuánto estamos trabajando para las mujeres? Es la primera vez en el gobierno de la presidenta Xiomara, por 2 años consecutivos, que aprobamos un presupuesto con enfoque de género y que se les está realizando audiencias públicas cada 6 meses para verificar cómo cada secretaría ejecuta su presupuesto dedicado a las mujeres. Ese es el primer paso que dimos en el Congreso Nacional, una lucha histórica, doña Doris lo sabe, que emprendimos desde años anteriores para poder mínimamente etiquetar un presupuesto y no se había logrado. Podemos decir entonces que este Congreso Nacional aprueba presupuestos con enfoque de género. Luego retomamos el tema de la violencia específicamente, ¿verdad? Impulsando lo que es, bueno, la Ley Integral de Erradicación de Violencia, la Ley de Alerta Morada que acaba de ser introducida hace algunos días, y sobre todo, ¿verdad?, para que las mujeres estén en igualdad de condiciones en cualquier ámbito profesional, laboral, político. Hemos decidido también trabajar lo que es las reformas laborales para beneficiar a las mujeres que están en maternidad. Y bueno, afortunadamente aprobamos lo que es la Ley Casa Refugio, en donde por primera vez se reconoce el concepto de violencia política, ¿verdad? Una mujer que es víctima de violencia política puede ser acogida en una casa refugio. Y entonces hablábamos de que la violencia política, si usted le pregunta a un grupo de mujeres quiénes han sido víctimas de violencia, todas van a levantar la mano, ¿verdad? En ese sentido, decidimos pues impulsar esta ley que en años anteriores, como legado de diputadas también que han estado antes, presentamos, y que este año se retoma a través de la propuesta de la diputada Fátima Mena y la diputada Johanna Bermúdez, como la ley modelo interamericana que usted mencionaba. En ese sentido, Renato, definitivamente es una necesidad, no se puede seguir invisibilizando los problemas de violencia en todos los ámbitos, pero el de violencia política es uno de ellos, y yo voy a enseñar una gráfica que es grotesca de lo que ha enfrentado la presidenta Xiomara Castro en todo el proceso de elecciones, y que aún siendo presidenta todos los días también es víctima de violencia política. Justamente ayer también en este mismo set se hablaba sobre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de manera impune, con difamación, con calumnias, con mentiras, es decir, sin estar en igualdad de condiciones ante los ataques, ¿verdad? Entonces necesitamos regular este tema, necesitamos que definitivamente hayan sanciones, que en este momento, y la propuesta de la ley de violencia, de erradicación de violencia política, son sanciones administrativas en el Consejo Nacional Electoral. Así que, Renato, yo creo que es importante que esto ya no se puede seguir postergando, que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia política, y cuando lo somos, no solamente agreden nuestra dignidad, nuestra honra, sino también que esto afecta a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestros hijos, y que definitivamente, aunque nosotros aprobemos cuotas en el Congreso Nacional, que alcancemos el 50% de participación, las condiciones nunca serán iguales, ¿verdad? Una mujer no participa en igualdad de condiciones por muchas situaciones. Entonces, el Congreso tiene la oportunidad, yo debo de mencionar y reconocer que esta propuesta ha sido sumamente socializada. Sin embargo, hubo una bancada del Congreso Nacional que los hombres no asistieron en el 100%. Hombres del Congreso Nacional no asistieron a la socialización
de esta propuesta. Entonces es penoso, creo que debemos de dar ese paso importante para estar pues a la vanguardia, pero sobre todo para proteger la vida de las mujeres en el ámbito político. Ahora miren, yo me he dedicado en los últimos días a raíz de este espacio que estamos desarrollando, de leer mucho sobre la doctrina de la que abordamos en este momento. ¿Y cuándo puede hablarse de violencia política contra las mujeres en razón de género? Y he visto mucha doctrina al respecto y me encuentro con este párrafo. Es necesario precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. En este sentido, es interesante esto, los siguientes criterios auxiliarán para identificar cuándo la violencia política tiene componente de género, porque las mujeres se van a encontrar también con confrontaciones, debates y disensos. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo la violencia política tiene componente de género? Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres, o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer, y B, cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres. Pero es bueno precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, partiendo que una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas. Lo tenemos claro eso, ¿verdad? Sin duda, yo creo que podemos hablar de que en todo ámbito la violencia es gradual. Lo peor que nos puede pasar como sociedad hondureña es normalizar la violencia, que usted no la logre identificar, que usted la normalice y diga eso pasa siempre, y que por el hecho de estar en política diga, entonces ¿para qué te metiste a política si no aguantás? Esas son cosas que se están normalizando, que cada uno de los procesos en política se conlleva y que obviamente la ley contempla cuáles son los tipos de violencia que se pueden generar. Y en el caso de Shirley Arriaga, diputada, beligerante, ¿qué momento en la vida Shirley sintió que por ser mujer, la marginaban, la relegaban, la agredían y le demostraban que los hombres en política son más que las mujeres? En todo momento, Renato, o sea, es igual desde que uno inicia hasta que uno está en un cargo en donde ejerce algún tipo de poder, donde toma decisiones. Soy víctima de violencia todos los días, es decir, las redes sociales que tampoco están reguladas, que en la socialización se quitó y se eliminó, por ejemplo, que los periodistas, que los medios de comunicaciones no estuvieran dentro de las personas o de los que ejecutan violencia política. Estoy en desacuerdo en lo personal, ¿verdad? Pero como no se va a anteponer mi opinión personal en la ley, entonces, pero no hay regulación en este tipo de temas. En cuanto cualquier persona dice cualquier cosa de una mujer, y sobre todo cuando ejercen cargos en el ejercicio del poder. Sí, pero en las redes no hay respeto ni para la mujer ni para los hombres. Bueno, pero es más fácil violentar a una mujer, agredir a una mujer que a un hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que intentamos nosotras en el Congreso Nacional regularizar y sobre todo también mencionar que todas las diputadas en el Congreso Nacional nos hemos pronunciado a favor de esta ley. Solo le pido a Carmen Paz, que es la presidente de la Comisión de Género de la Asociación de Municipios de Honduras, y a la directora general de la Secretaría de la Mujer, Reina Martínez, que me esperen unos segunditos. Tengo que cumplir con una pausa comercial y quiero que cuando venga
la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Tengamos los 30 minutos sin pausas comerciales para aprovecharla a ella. Así que tendrán el espacio inmediatamente después de estos consejos comerciales. Recuérdese que el gran objetivo, y estamos metidos de cabeza aquí en Televicentro, en Frente a Frente, con esta causa que libran las mujeres. Esta quinta vez debe ser la definitiva. Esta quinta vez no debe haber ningún obstáculo de nadie, sobre todo de los hombres, para evitar que se apruebe la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política de nuestro país. Estamos con su causa, así que, como dice Shirley, adelante, adelante. Que la lucha es constante. El tráfico es presentado por Carrión. Para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Buenos días, son las 7:42 a esta hora del día. El tráfico vehicular a la altura del anillo periférico en la colonia Prados Universitario. Un tráfico vehicular bastante fluido. Si usted viene de la colonia El Hato de en medio, por ejemplo, y se desplaza a sectores como la colonia San Miguel, la colonia La Era, la Travesía, este es el tráfico que se va a encontrar. También el tráfico vehicular que se ubica hacia sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si usted viene de sectores como la colonia San Miguel y 21 de octubre, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día. Este es una vía alterna para que usted la use a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Damos lectura a su opinión a través de nuestro número de WhatsApp. Buenos días. Históricamente la mujer ha sido utilizada en la política como un comodín para que los hombres alcancen sus objetivos de poder, marginada cuando es pensante y se atreve a opinar y excluida de todos los puestos de relevancia. La designada presidencial es un orgullo para nosotras las mujeres hondureñas. Ella sí nos representa. Felicidades por su cumpleaños, querida abogada Doris Gutiérrez, escribe esta televidente. Las mujeres indígenas y afrohondureñas son las que más sufren la discriminación racial y política y la exclusión social. Buenos días, también se debe proteger a las mujeres de las agresiones verbales, que los hombres sepan que si se expresan mal de ellas en cualquier índole, sea político u otro, tendrán su castigo o consecuencia, porque por eso es que pasa que les faltan el respeto y las tratan mal y quieren que sean sometidas por ellos. Las felicito a las panelistas y que no se presten a las ONG que dicen proteger a las mujeres cuando lo que hacen es pervertir a las mujeres, como se ve en este país. Escriben más mensajes. Y qué decir de que votamos por una mujer para presidente, pero ella misma le cedió el poder a su esposo. Me gustaría la opinión de ustedes sin temor. También opinan. Damos lectura. Felicidades, interesante tema. Hay tanta violencia contra la mujer que hay machos a quienes les afecta que participemos incluso en espacios de sociedad civil, escriben algunos televidentes. Recuerde que usted también tiene la oportunidad de opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Bien, estamos completos. Vamos ahora con la presidenta de la Comisión de Género de la MON, Carmen Paz, que me imagino ha vivido también como Doris, como Shirley, experiencias que no nos ajustaría el tiempo para terminarlas de contar esta mañana, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Realmente, aparte de ser la presidenta de la Comisión de Género de AMON, soy alcaldesa del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, por 3 periodos consecutivos. Y desde el ámbito local es cuando las mujeres más vivimos y experimentamos en carne propia la violencia política. Y usted y los compañeros y compañeras han sido bastante amplios en el tema de abordar la violencia política en razón de género. Nosotras lo vivimos. Debería de quedarse cuidando la casa. ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién va a cocinar? Las mujeres son para estar en la casa, no para estar en puestos políticos. Nosotros lo vivimos a diario y ahí había un mensaje, porque en todos estos espacios la cooperación nos ha apoyado mucho en procesos formativos. La Comisión de Género ha venido trabajando también con un plan, tengo 2 años y medio de estar presidiéndola,
Y nos encontramos con vicealcaldesas, con regidoras, con OMM, compañeras indígenas, afrodescendientes, que también a su manera cada una expresa. Nosotros en una preocupación también de esa violencia política, y fíjese un tema interesante, y usted lo expresaba, puede haber disertaciones, puede ser que no compaginemos en algunos temas y eso no significa que sea violencia política. Pero sí, por ejemplo, ahí se escuchó un mensaje en donde cuando una mujer está en un cargo de elección, y donde una mujer es diputada, alcaldesa, regidora, presidenta, siempre nos ponen sombras de hombres. Si está casada, el marido es el que manda. Si no está casada, se va a prostituir en un cargo político. Entonces, las vivencias son diarias y son tan diversas que nosotros lo podemos contar. Pero cuando usted sufre violencia política en razón de género, hasta de un religioso, como a mí me pasó, eso me pasó en esta última elección, porque usted preguntaba qué cosas lo han marcado. De repente, al igual que la compañera Doris, crecí en un hogar donde nos tocó aprender a sobreponernos, a ser resilientes y de la adversidad sacar provecho para sobreponernos y replantearnos. Yo siempre digo que los ataques nos sirven a nosotras para replantearnos, para redirigir, redireccionar. No podemos ser estáticas también, tenemos que estar en una constante dinámica, pero sí lo viví. Sí lo viví por el hecho de no pertenecer a una religión que él en ese momento estaba denominado profeta y dijo: Carmen no está reconciliada con Dios, Carmen es una mujer bruja. Bueno, históricamente, ¿de dónde vienen las brujas, verdad? Y hay hechicería en esa municipalidad y Dios me reveló que Carmen va a perder este tercer periodo. Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega a penetrar la violencia política hacia las mujeres? ¿Y de parte de quiénes? Es que de un político usted casi dice, bueno, ese es el ámbito político, eso es casi lo que ellos viven, porque como está tan normalizada, como lo expresaban las compañeras, que ya no nos extraña vivirla. Y vea si cada vez menos mujeres se animan a participar en política. El mayor número de alcaldesas nosotros lo logramos en el país en el 2002-2006. Con un 9.1%, habían 27 alcaldesas. Actualmente electas en este periodo recién pasado, surgimos 16 mujeres. Y habemos 20 por una situación de 2 alcaldes que fallecieron y que las compañeras vicealcaldesas asumen que ese es otro tema. Normalmente cuando eso pasa, ¿qué hacen los partidos políticos? Porque el comportamiento machista casi está igual en los partidos políticos. Y entonces dicen, hay que poner un alcalde. No, pero la ley dice que en ausencia del alcalde, la vicealcaldesa. Pero no, es que nosotros los partidos políticos mandamos y esa mujer no puede asumir la alcaldía por ser mujer. Entonces, nosotros le apostamos a procesos formativos, porque ese es otro tema interesante. Ya lo expresaba la compañera Doris. Me puse a estudiar, egresé de abogada para mejorar en lo que estaba haciendo. Las mujeres constantemente nos estamos preparando, nos estamos formando, porque vemos desventaja. Nosotras estamos formados y de repente los hombres no se interesan, algunos en política, en estudiar, porque hasta ahí nos minimizan. Entonces nos vemos obligadas, como un mecanismo de sobreponernos, lo que le decía, para también demostrar que tenemos las mismas competencias y las capacidades que los hombres. Desde cualquier ámbito en la política de este país, nosotros decimos que sin mujeres no hay democracia. Es que nosotros representamos el 53% de la población hondureña. Y en contextos rurales, estos temas se profundizan más. La violencia política tan normalizada que la vivimos día a día y no nos damos cuenta. Mi primera experiencia era de 10 miembros de la corporación municipal, la alcaldesa. Únicamente la mujer. Entonces esas experiencias son bastante interesantes. Shirley lo puede contar desde el ámbito de diputada. La compañera lo puede comentar desde todas las vivencias con OMM, con regidora. Pero las alcaldesas lo vivimos el día a día en el ámbito municipal. Es todos los días, porque siempre estamos frente a las poblaciones. Expresiones como, pues ya lo decían las compañeras, que nos digan vieja, doñitas. Eso es violencia política contra las mujeres y es en razón de género.
pero también nosotras lo vemos tan normalizada que no nos ofende que lo digan, pero en realidad no deberíamos de permitirla. Eso es, o sea, que sigamos trabajando en conjunto con los medios de comunicación, con las academias, con las iglesias, con los partidos políticos, para que poco a poco vayamos logrando esos estándares. Mire, esa ley, ¿por qué tanta reacción para no aprobarla? Si han habido intento tras intento tras intento, simplemente porque un Congreso Nacional mayoritariamente son los hombres, y entonces si las mujeres fuéramos mayoría, no necesitaríamos inclusive concientizar, socializar, pedir, rogar, que avancemos. No podemos seguir, y en este sentido nosotros podríamos decir que la disminución y cómo ha venido el municipalismo cayendo cada proceso político electoral, al punto de tener 27 alcaldesas y ahora 16 electas, esto se debe a toda esa violencia política que vivimos todos los días y a que los partidos políticos tampoco de su cuota política, como ya está establecido, lo designe para potencializar mujeres a cargos de elección popular y que sigamos nosotras participando en elecciones con una cancha que no nos favorece porque está con el desnivel en contra de las mujeres, así no nos vamos a sobreponer fácilmente. Y son alarmantes cuántos siglos podemos esperar las mujeres para que esos verdaderos cambios estructurales en un país como el nuestro puedan verse reflejados. Es ahí en donde no solo es asunto de mujeres, venir a hablar de la igualdad de condiciones y de oportunidades que debemos tener las mujeres y los hombres en un país. Es donde tenemos que acudir entonces, a falta de una verdadera formación en la sociedad, del respeto y de vernos en condiciones igualitarias. No deberíamos entonces estar tan exigentes las mujeres. Es urgente. Nosotros hacemos un llamado al Congreso Nacional. Esta ley debe ser aprobada. Esto garantiza más participación de mujeres en cargos políticos. Nosotros nos vemos enfrentadas y confrontadas a que normalmente en nuestros hogares quien maneja el dinero son los hombres. Y entonces, ¿y para qué vas a participar en política? ¿Y quién va a cuidar a los niños? Y cuando el niño venga de la escuela, esa es violencia política hacia las mujeres en razón de género. Esta mujer por andar de alcaldesa no cuida la casa. Si la casa no ocupa cuidarla, ¿va? Porque la casa es de cemento. Pero entonces vean que todas las situaciones que van relacionadas en materia de los cuidados, también es otra carga que tenemos las mujeres que nadie las habla. O sea, soy una alcaldesa, soy estudiante, soy madre, soy hija, soy hermana, soy mujer, soy ama de casa. Y entonces, ¿cómo hacemos para llevar todos esos roles y todas esas responsabilidades? Es la pregunta que nos hacemos. Vea si entonces las mujeres a lo largo de la vida no nos ha tocado sobreponernos y que la adversidad realmente sea lo que nos empuje. Pero no podemos seguir en esa situación de las mujeres participando en política en este país. Entonces, para nosotras el trabajo, el rol tan importante que está haciendo la cooperación, para nosotros la visita, la presencia, el acompañamiento, desde ya es motivación para no desmayar en una lucha, que ese intento que las compañeras hicieron el 7 de marzo en el Congreso, en donde ni siquiera se dio la oportunidad de debatir un tema tan importante para el país, que no sea la desmotivación para decir no seguimos en esta lucha, al contrario, pedimos a todas las entidades que están colaborando con este trabajo, con esta causa justa por las mujeres, pedimos a las compañeras de la Comisión de Género del Congreso, pedimos a las compañeras también, que ya lo decía doña Doris, preside ella el Foro Político de Mujeres, para que nos hagamos un solo nudo. Y en este sentido yo quiero hacer un llamado a las mujeres multipartidarias, porque cada partido político tiene su propia forma de accionar y nos apegamos por disciplina política. Vea que ahí los hombres sí necesitan la disciplina política de las mujeres. Y le dice, cuidadito, ahí te vas y te reunís y votás, porque la bancada no lo ha decidido. Compañeras, todo lo que tenga que ver
con que los derechos políticos que también tenemos las mujeres, todo lo relacionado a seguir impulsando, motivando, hasta aprobarse esta ley que va a venir a erradicar la violencia política contra las mujeres, esto no puede seguir esperando, no puede seguir habiendo otro intento más fallido en este país. Tenemos el acompañamiento de la presidenta, tenemos el acompañamiento de todas las organizaciones. Hoy sabemos que tenemos un aliado también en los medios porque muy pocas oportunidades se nos dan a nosotras para poder hablar en los medios de temas de las mujeres. Son 2 años y medio de estar al frente de la Comisión de Género de AMON. Y como presidenta de la Comisión de Género es el primer espacio generado para poder hablar realmente de los temas que día a día nos envuelven a las mujeres en política y que muchas veces en el anonimato, porque yo soy una mujer de contexto rural del cual me siento sumamente orgullosa de pertenecer, porque mucho podemos hacer desde los gobiernos locales, con presupuestación sensible a género y con la transversalización de ese presupuesto que es importante. Pero también necesitamos que se etiquete presupuesto desde el presupuesto general de la República para tener acciones más fuertes. Nosotros fuimos, inmediatamente que fue aprobada la ley de casa Solo la refugio. interrumpo porque está llegando la exgobernante de Chile, Michelle Bachelet, al centro de noticias Televicentro. Michelle Bachelet, la primera directora mundial de ONU Mujeres, exsecretaria de la Defensa de Chile, 2 veces gobernante de Chile, una mujer de una gran experiencia recibida por nuestra asistente, por mis compañeros de audio, en la recepción del centro de noticias Televicentro. Una gran mujer nos acompaña hoy en Frente a Frente y anda en la causa que defiende ahora mismo la presidenta de la Comisión de Género de la AMON, Carmen Paz, que tiene 1 minuto para concluir antes de ir a la pausa. Sí, finalizo con esto. Nosotras iniciamos hoy nuestra asamblea, segunda Asamblea Nacional de Alcaldesas. El día de mañana ella nos acompañará, en donde estaremos en un panel también, en conjunto con la compañera Doris, con la compañera Margarita, estaremos mañana. La presidenta acompañará también esta segunda asamblea de alcaldesas, porque es que históricamente AMON ha desarrollado asamblea de alcaldes, pero nunca ha sido un espacio para las mujeres. Entonces, el año pasado por primera vez y este por segunda vez, tenemos esta oportunidad. Y bueno, bienvenida, compañera. Tenemos a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Es un honor para nosotros recibirla. Estará justamente a las 8:30 minutos, a menos que ella flexibilice su agenda. Me voy a meter donde están ese montón de amigas mías, donde está España también, para compartir lo que están ellas socializando con la gente que Honduras necesita, porque ha llegado el momento que el país tenga la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. No sé dónde, pero aquí nos vamos a hacer un nudo. Lo importante es que nos acompañe ella para que le dé más calor a esta causa. Después de la pausa regresamos. No se preocupen, tranquilo. Damos lectura a su opinión a través de X. Ismael Ochoa escribe: en el conglomerado mundial la proporción de mujeres con respecto a los hombres vendría siendo aproximadamente mayor a la mitad y por ende el reconocimiento de su participación en el ámbito político viene a ser básicamente el bastión principal para una democracia representativa. Aníbal Montoya también escribe: una de las críticas hacia el sistema de justicia en Honduras es la falta de aplicación de la ley. Cualquiera violenta lo establecido conforme a sus intereses. El caso más flagrante es la Constitución de la República. No es la ley la que garantiza justicia en su aplicación. Lauren también escribe: se debe garantizar el tiempo necesario para crear una ley sólida que beneficie a las mujeres en la vida política, social y cotidiana, aunque también esto viene de la enseñanza en el hogar. Escriben algunos televidentes. Continúen enviando sus mensajes. Miren, yo les tenía preparadas estas preguntas, que conste, ¿verdad? No son inéditas mías. Las he leído y me han parecido interesantes y las he traído aquí. Pareciera que es la misma pregunta, pero no es la misma pregunta. ¿Cuándo la violencia política tiene componente de género? ¿Cuáles son los elementos para detectar la violencia política contra las mujeres por razón de género? ¿Cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia? Pero mejor me voy a quedar con una simple y más sencilla. ¿En qué se ven perjudicados los hombres en Honduras si se aprobase esta ley?
porque yo sospecho que son los hombres y los hombres políticos, los hombres diputados, porque sería la quinta vez que les abortan la aprobación de esta ley. ¿Qué pierde un hombre si se aprueba esta ley? ¿Qué deja de ganar un hombre si se aprueba esta ley? ¿En qué se ve perjudicado un diputado hombre si se aprueba esta ley? ¿Qué perjuicio le causaría a un diputado, a un político hombre esta ley? Me hago esas preguntas. ¿En qué se ve comprometido? ¿Qué riesgos asume un hombre con que se apruebe esta ley que favorece a las mujeres del país? Voy con la directora general de la Secretaría de la Mujer, Reina Martínez, y luego la participación de todos y todas las panelistas esta mañana. Sí. Reina. Muy buenos días. Pues aquí, excusando a la señora ministra Dori García, no pudo estar presente este día, en esta mañana, por algunas demandas que tenía en su agenda. Pero bien, quiero decirle algo antes de contestarle. La presidenta Xiomara Castro asumió un compromiso político con todo el movimiento de mujeres antes de asumir la presidencia. Y el primer compromiso político fue elevar el rango a la Secretaría de la Mujer como la primera Secretaría de Estado de Honduras. Esto le da potestades, le da atribuciones que anteriormente no teníamos como institución defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es a partir de la creación de ese decreto ley que le da las atribuciones y funciones como Secretaría de Estado. Ese disenso es en esencia democrático, ¿verdad? Para que no mezclemos y no se genere miedo. No, lo que quieren las mujeres ahora es que nadie disienta con ellos. No se trata de eso. No se trata de eso, por favor. Por eso diferenciemos ese puntito, ¿eh? Yo creo, Renato, que el miedo es un miedo que se genera desde el momento que ellos se sienten como amenazados de que nosotros asumamos espacios de poder. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos en el Congreso, pues ya dijimos cuántas diputadas hay, entonces no se puede aprobar ni siquiera una ley secundaria, ni siquiera una moción, solo con los votos de las mujeres. Entonces se necesita forzosamente el apoyo de los varones, que son más que mayoría calificada, son más que un montón de diputados. Entonces, ese es un gran miedo que siempre han tenido y lo demostraron ahorita, el 7 de marzo, cuando se habían comprometido con las compañeras a que no solo iban a aprobar la ley de casa refugio, ni solo iban a aprobar unas reformas que hicieron ahí a la ley contra la violencia doméstica, sino que entiendo yo que se habían comprometido a que iba a entrar, es así, ¿verdad, sí, correcto, diputada? Entiendo que iba a entrar a debate ya esa ley y que ese iba a ser el regalo, porque nos dicen que somos rosas, que somos flores, que somos de aquí, pero solo son palabrerías, no vemos acciones. Entonces las engañaron a las compañeras. Ellas estaban listas para felicitarnos, aprobarlas, felicitarlos a ellos, y a la hora de la hora ni siquiera lo pusieron en agenda. Eso es violencia política, eso es un irrespeto contra las mujeres, contra todas nosotras, porque las diputadas nos representan a nosotras. Sí es. Desde el momento que las enganchan y les dicen que sí, que se va a hacer, y a la hora de la hora ni llegan a la sesión, ni había quórum, óigame, es una muestra más que evidente de un machismo, pero como dicen, a flor de piel, a ultranza. Entonces, bueno, para que no digan que solo somos regañonas, en mi caso, yo los quiero invitar a todos los amigos, diputados y diputadas de todas las bancadas, que por cierto, como Foro de Mujeres, hemos ido a hablar con la mayoría de las bancadas, con la mayoría de los partidos políticos, que ahora vemos 4 mujeres presidentas de partidos políticos. Miren, nunca había habido eso, 4 mujeres presidentas de partidos políticos. La del Partido Nacional, por asunción, pues, porque como no está el señor, entonces es la compañera Fátima Juárez. Por el PCH, la otra Fátima Mena. Por el Partido Anticorrupción, Marlene Alvarenga, y por el PINU soy yo. 4 mujeres, es histórico. Sí, que ahora hayamos 4 mujeres en estos espacios, porque en los partidos es igual. Y nosotros en el foro les decimos, compañeras, trabajemos al interior de los partidos, porque también ahí hay compañeras que ganan espacios y las obligan, no es cuestión de que las obligan a que renuncien para poner hombres. Y eso se da en el seno de los partidos políticos. Sigue vigente la pregunta para que respondan nuestros panelistas. ¿Qué pierden los hombres? ¿Por qué el temor de que se apruebe esta ley?
y eso nos da la oportunidad también para destacar los contenidos o el contenido de esta ley que las mujeres y todos los hombres conscientes, demócratas en Honduras deberíamos apoyarlas. Así que la tribuna queda libre para resaltar el contenido de la misma. Shirley. Sin duda sus privilegios históricos, ¿verdad? Es decir, que ejecutan violencia sin que sean señalados y sin que nadie les diga nada. La impunidad, que no solamente en el tema de violencia política, sino la impunidad que se practica en el tema de violencia hacia las mujeres en la vida pública y privada. Entonces se sienten amenazados, como dice la designada, ante una sanción que la ley lo establece, sería meramente administrativa, disculpas públicas, algún tema económico, pero que al final, ¿verdad?, retroceder ante la difamación, la mentira, la calumnia, la ofensa y retroceder ante exponerse de esa forma cuando se actúa contra una mujer, ya es pues tocar el ego, ¿verdad?, de un líder, podemos decirlo. Y que esto al final, Renato, no solamente se aplica a nivel de Congreso, sino más bien a nivel de los gobiernos locales. Y hablamos también de la organización comunitaria, donde las mujeres quieren participar en organizaciones de padres de familia, de patronatos, en donde también se ejerce violencia política. En ese sentido, lógicamente, los hombres pues tienen temor porque han ejecutado o han ejercido violencia política permanente y han estado y están obviamente en la impunidad aún. Margarita. Sí, yo quería aportar otro elemento a su pregunta de cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia por razón de género. Y en los diferentes análisis que han hecho las relatoras especiales de derechos humanos, se destaca que frecuentemente la violencia hacia las mujeres es de carácter sexual, por ejemplo, pero también puede consistir en amenazas a su integridad personal, tanto de ella como de sus seres queridos, y eso hay denuncias específicas en este país al respecto, y en un aislamiento social y ataques a la integridad, como decía Shirley, tanto moral como física de las mujeres. Entonces, para nadie es desconocido que las mujeres son más propensas a sufrir acoso y violencia sexual que los hombres. Injuria. Difamación, injuria. Calumnias. Sí. Y ahora con las redes sociales y la virtualidad es todavía mayor el ataque en este sentido. Esa es una diferencia muy clara entre violencia política hacia las mujeres que hacia los hombres. Y es importante decirlo porque se ejerce casi a diario, como decía la alcaldesa. Francisco Tomás. Yo diría que la pregunta debe de plantearse al revés, ¿no? Es más bien, ¿qué ganamos los hombres con la ley? Muy bien. Yo creo que ganamos mucho, y ese sería un poco el mensaje para los diputados en este momento, ¿no? Ganamos que más de la mitad de la población hondureña, esté adecuadamente representada y participe. Perdemos mucho si más de la mitad de la población hondureña no participa. ¿Cómo podemos permitirnos como sociedad esa pérdida? ¿No? No se entiende. La ley además plantea sanciones de carácter administrativo, ¿no? No hay sanciones penales. Yo creo que lo importante del momento es, hay que conocer la ley. Es una ley que aporta mucho, es una ley que tiene sanciones administrativas que no son de carácter penal, y es una ley que permite que, bueno, la mitad de la población hondureña esté convenientemente representada, ¿no? Creo que nos disminuye la situación actual, que llevemos 2 periodos legislativos en los que hay menos participación política de las mujeres en cargos de elección popular, ¿no? Entonces yo diría que el miedo viene del desconocimiento, ¿no? El miedo viene del desconocimiento, hay que conocer la ley y hay que aprovechar la oportunidad. Pero a veces la conocen y por eso es que se ponen a la defensiva. Porque se proyecta una situación que realmente no es. No es contra ellos, pues. Exactamente, no es contra ellos. Basada en un respeto mutuo, que es un valor fundamental
en las personas, entre las personas, respetarse. Se está Hombres, acercando el mujeres, momento. mujeres, hombres. Se está acercando el momento en que llegue acá al set la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que no hace mucho dijo que lo que no se les exige muchas veces a los hombres en la política, sí se les exige a mujeres. Exactamente. Y manifestó, yo aspiro a que el patrón, el corte, sea con la misma tijera. Ya tendrán ustedes aquí a la autora de esta expresión, la exgobernante de Chile, Michelle Bachelet, aquí en Frente a Frente. Continuamos dando lectura a sus comentarios. Muy bien que se esté hablando de la aprobación de leyes, pero por favor pensemos en la aplicación de lo que ya existe y en los altos niveles de impunidad sobre los casos de violencia contra la mujer, además de la mora judicial en la cual se engloba esos casos. ¿En qué medida se está pensando al respecto? Escribe este televidente. Presidenta Bachelet, gracias por visitar mi bello país y apoyar en su desarrollo con sus conocimientos, experiencia y liderazgo. En mi memoria, gratas caminatas en New York y vivencias durante su gestión en la ONU. Felicidades a doña Doris. Bendiciones a todos en el panel, escribe la televidente. Más mensajes. La Constitución no es equitativa, es machista, escribe un televidente. Muchas gracias. Continúe enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. ¿Se imaginan ustedes lo que nos va a contar y las reflexiones que hará sobre esta temática? Una mujer que fue 2 periodos la gobernante de Chile, la presidente de Chile, que fue ministra de Defensa, que ha tenido un rol protagónico en las últimas décadas en la vida política de Chile. ¿Cuántas cosas, aún y en Chile, no ha pasado Michelle Bachelet por ser mujer, en política por su condición de género? ¿Se imaginan cuántas cosas nos va a contar? De hecho, si bien los presidentes a menudo ven cómo su aprobación cae mientras desempeñan sus cargos, varias de ellas, la Kirchner en Argentina, la Rousseff en Brasil, Bachelet en Chile, son del criterio que su género las expuso a reacciones particularmente virulentas. Termino con la directora general de la Secretaría de la Mujer, Reina Martínez, que la interrumpí hace algunos minutos. Ya nos falta una pausa, está a 3 minutos Michelle Bachelet de estar aquí con nosotros, así que un mensaje breve, Reina. Bueno, a todas las mujeres de Honduras quiero manifestarles que tenemos como gobierno que marcar una historia en la sociedad hondureña y particularmente en la vida y la condición de vida de las mujeres tiene que cambiar. La presidenta Xiomara está muy clara en que tenemos que transformar la historia de las mujeres y es un desafío permanente histórico. Tenemos que trabajar con mecanismos que monitoreen los esfuerzos de la aplicación de la justicia, de la aplicación de estas leyes, del cumplimiento de las políticas públicas, pero sobre todo de llegar a esos municipios, a los territorios, a conocer sus condiciones y a enfocar fuertemente políticas orientadas y enfocadas a esas poblaciones que han sido altamente vulnerabilizadas. Tenemos el compromiso de dar seguimiento a los presupuestos y de hecho en la mesa de alto nivel de presupuesto sensible a género se están tomando decisiones que es una mesa dirigida por la Comisión de Género de Presupuesto del Congreso Nacional y la Comisión de Género. Es una mesa que está dando resultados porque estamos llevando a las instituciones a dar respuesta sobre su presupuesto. Muchas gracias, Reina, muchas gracias a todos y todas. Imagino que se van a quedar aquí, ¿verdad? Sí. Y pasará en 2 minutos la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, aquí en Frente a Frente, apoyando esta causa, la aprobación de esta ley que aparece en pantalla, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política del país. Bueno, qué privilegio de estar aquí en Frente a Frente con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Es un honor para Televicentro, para nuestra corporación, para Canal 5, para Frente a Frente y para los hondureños en general.
Se lo digo con profundo conocimiento de causa. Es un honor tenerla, Presidente. Muchas gracias, Renato. Para mí también es muy contenta de estar aquí en Televicentro Frente a Frente. Y aunque sea Chile, porque apreciamos, valoramos el nivel educativo de Chile, y aunque sea Chile, ya me imagino una mujer como usted, lo que ha tenido que vivir por su condición de mujer en la vida política de Chile, ¿no? Bueno, sí, y yo creo que es algo bastante universal, incluso cuando uno conversa con parlamentarias europeas, ¿no? Tienen que vivir distintas cosas. Mire, se viven cosas desde que a las mujeres, y usted recordaba cosas que yo había dicho antes, ¿no? Se nos valora distinto, se nos valora diferente, se nos preguntan cosas que a los hombres no les preguntan, se nos califica por nuestro peso, nuestra ropa, nuestras carteras, no por lo que pensamos y lo que planteamos. Incluso lo decía que hasta en Europa, porque la primera ministra danesa, que fue electa, primera vez mujer, me contaba que en su campaña discutían los periodistas sobre el tamaño de sus carteras y si tenía pareja o no tenía pareja. A mí una periodista mujer me preguntó cuando yo era candidata, usted es separada, ¿y cómo lo va a hacer para enfrentar los problemas difíciles? En el fondo era como, ¿cómo no va a tener un hombre al lado, ¿no? Que la consuele, que la acompañe? O supongo que en su fantasía, o que sea el que le dé las ideas, ¿no? O otro artículo decía que un señor de mi partido, que era más joven que yo, lo único que le había faltado en realidad era atender el parto donde yo había nacido, porque, o sea, yo no era nadie. En general hay esa tendencia a minusvalorizar a las mujeres. No sé si aquí en Honduras se usa ese concepto de ningunear, ¿no? Claro, ¿Se usa así también es, aquí? así Claro. es. Ningunear o describir fenómenos que hacen que las mujeres parezcamos menos, ¿no? Pero como le digo, sobre todo nos valoran por cosas distintas, nos subvaloran, yo diría. Piense usted que incluso hay características que se dicen femeninas, que se llaman y que son muy positivas desde el punto de vista del análisis de la innovación y todo eso, que le llaman las características blandas, que las mujeres somos buenas en características blandas. Y resulta que esas así llamadas, me carga el nombre, características blandas son aquellas que dicen que hoy día son súper necesarias para los desafíos tecnológicos, de innovación y todo. Entonces, hay efectivamente estereotipos, prejuicios sobre las mujeres que tienen que ver, que están muy enraizados en nuestras sociedades, que todavía son muy patriarcales, que son muy machistas, ¿no? Y con lo cual a todas las mujeres, incluso las más poderosas, las califican, ¿no? ¿Cuánto afecta eso? En el caso suyo como gobernante o antes en la campaña, ¿cuánto afecta ese tipo de expresiones machistas, Presidenta? Mire, lo que pasa es que depende, mire, yo quiero comentarle, le contesto de inmediato eso, pero cuando yo fui ministra de Defensa, ¿no? Yo era ministra, mire, yo primera ministerio que tuve fue de salud, pero salud es el ministerio del cuidado, ¿no? Una tarea tan femenina, hacerse cargo del cuidado de los otros, proteger, o sea, es como femenino, así que todo el mundo normal, ¿no? Después yo había hecho estudios de defensa, entonces el presidente Lago me nombra ministra de Defensa. Cuando yo entro al ministerio, consciente de esto, mi preocupación fundamental era porque uno entraba y saludaba, tenía que saludar a los soldados que estaban ahí, ¿no? El primer día. Y mi única preocupación era salir con una voz firme, y que no me saliera una cosita así, ¿no? Porque eso iba a mostrar como una debilidad que yo no quería que hiciera. No se podía dar ese lujo de demostrarse débil, la ministra de Defensa de Chile. Yo no lo era, pero quiero decir que si la voz me salía como pituda, ¿no? Claro. Que no tengo la voz así, pero bueno. Entonces, pero quiero contar lo gracioso, que así era verano, hacía un calor tremendo. Yo fui con un trajecito, yo antes andaba más desordenada, un trajecito, pero fui con sandalias porque hacía calor. Toda una interpretación en la prensa, que este había sido un acto mío, confrontacional, porque había ido con sandalias. Entonces, le quiero contar que si un hombre a lo mejor va con sandalias, pueden criticarlo, qué sé yo, pero a las mujeres hacen unas lecturas que no tienen nada que ver con la realidad. Ya. Ahora, pero también quiero contarle que algunas de estas otras características también son positivas. Yo, por ejemplo, siempre en Chile saludamos de beso a la gente, ¿no? Y yo llegué y saludaba de beso a los comandantes en jefe, en uniforme. Eso no se estilaba. Al principio estaban así. Y de repente cuando yo llegaba tarde a una reunión y no los saludaba de beso, estaban sorprendidos y como, ¿qué pasó? ¿Por qué faltó? Entonces, yo ahí tomé una decisión. ¿Tendré yo que, como ministra de Defensa, comportarme como si fuera hombre o yo me comporto como soy yo? Por lo cual el presidente me eligió y todo eso. Y yo sé el tema, soy experta en este tema. Y yo tomé la decisión de ser como era yo.
¿no? Y no tratar de dar órdenes gritando ni nada, sino que, por favor, me puede hacer tal cosa como soy yo, ¿no? Y ¿sabe qué? Eso lo he hecho toda mi vida, en todas partes. Y creo que al final también es más auténtico. Y la gente valora eso, ¿no? O sea, esta persona es auténtica, es genuina, le puedo creer, porque no anda posando de otra cosa. Ahora, tiene, sin embargo, otros elementos, que por ejemplo, si yo como Presidenta de la República consideraba que un tema era muy complejo, que había que tomar una decisión, pero que había que consultar a muchos para tenerla y que me informaran, y yo tomaba la decisión, pero quería saber, yo no tomaba decisiones. Si yo tomaba una decisión rápida, porque era muy evidente lo que había que hacer, yo no pensaba, era impulsiva. Entonces, quiero decirle que las interpretaciones siempre son, yo diría, mucho más exigentes y muy equivocadas muchas veces, y no exactas, ¿no? Y muy machistas, yo diría. Pero esa fue mi decisión. Yo soy como soy y voy a ser así siempre. Claro, yo soy médico. En un infarto al miocardio yo no me pongo a conversar, a discutir opciones, hago lo que hay que hacer. O sea, cuando hay una cosa evidente, un desastre natural, una cosa urgente, se toman decisiones urgentes. Pero cuando son temas que requieren, que van a tener, yo le diría, una cantidad de consecuencias que hay que medir, que hay que valorar y que hay que decir, ok, yo me compro, como dicen algunos, para hacer una tortilla hay que quebrar huevos, ¿no? Ok, yo esta tortilla la hago, esta otra no, me lo pienso mejor. Entonces, pero siempre todo eso tiene una lectura que para algunas podría ser no violencia política, pero lo es, porque la violencia política lo que es finalmente es denostar, denigrar, ningunear, informar falsamente, ¿no? Esto que se llama el dogging, ¿no? ¿El dogging? Sí. Y de manera de, yo diría, quitarle el valor a esa persona, y no es personal, en algunos casos es personal, es político, es ideológico, en otros casos es más bien porque se pretende que las mujeres no estén interesadas en la política. Déjenme dar un ejemplo. Había un canal de televisión que por supuesto no era pro mi gobierno, pero el tema no era ese. Yo un día viajo con el dueño del canal y me dice, ¿cómo me trata mi canal? Mire, le dije, don Ricardo, ustedes discutan todos los sustantivos que no les guste de mi gobierno, discuten mis propuestas, pero por favor, no pongan cada vez que un zapato se me quedó enterrado no sé dónde, o se me saltó un botón de la chaqueta, porque es lo único que colocan de mí. El tipo se sorprendió mucho. Dije, sí, pues, o sea, yo no tengo problema en una discusión de fondo, que me critiquen de fondo, no, esto es malo por esto, pero que solamente me cubran para cosas que son ridículas, no me parece. Él se preocupó y me invitaron después a una entrevista y él fue a la entrevista y escuchó cómo la trataron bien. Le dije, no, si yo no tengo problema. Cuando hay una discusión de fondo no tengo problema. Puedo estar completamente en contra mío. Pero ¿por qué ponerme imágenes solamente cuando se me atascó el zapato, cuando se me salió el zapato o qué sé yo, esas cosas, ¿no? Pero ¿qué percepción tiene usted cuando el periodista, y en Chile, valora más esas cosas baladíes, del color de la chaqueta, si combina con su pantalón, si anda con unos zapatos feos, si anda con unos zapatos bonitos o una cartera de marca, que lo valora el periodista esas cosas por su escasa formación o con el deseo de debilitar la imagen de una mujer que es ministra de Defensa o de una mujer que es presidente? Yo creo que hay distintas cosas, porque por ejemplo yo una vez hice cambio de gabinete y era un gabinete paritario y la foto que mostraron de las ministras fue de las rodillas hacia abajo los zapatos que tenían las ministras. Entonces uno dice, pero por favor, esto es no solo una falta de respeto, sino que es ridículo, ¿no? Eso todo es ridículo. Pero eso era un medio, no creo que haya sido ignorancia del periodista. Porque siempre mostraron las fotos de los hombres, pero las mujeres mostraron los zapatos. Entonces, pero fíjese, le cuento esto, Renato, porque yo no sé si usted es súper consciente de este tema, porque hay una mujer, Gloria de la Fuente, que es Gloria, no está de la Fuente. Ella es la editora política de un medio, ¿no? Escrito, muy conocido en Chile. Y ella hizo un magíster, un doctorado, y su tesis fue la percepción de líderes femeninas políticas sobre cómo la trataba la prensa. Y bueno, y eran mujeres de todo el espectro político, y todas opinamos exactamente lo mismo. Y ella, mujer, editora política, por primera vez se dio cuenta de que hay un sesgo también en los medios periodísticos, pero es un sesgo que no es consciente. En algunos casos consciente, y es a propósito. O sea, pero lo que quiero decir, o sea, hay una intencionalidad política, pero no hay conciencia de que es un sesgo de género, ¿no? Entonces es muy interesante porque yo creo que
el tema de la ley de la violencia política que nosotros venimos aquí a tratar de apoyar en que se pueda aprobar lo antes posible, tiene que ver con esto, porque la gente tiende a pensar en violencia política solo en por violencia física, ¿no es verdad? Qué sé yo, acusaciones de muerte, de violación, es impresionante, ¿no? Todos los estudios internacionales muestran, incluso los europeos, ¿no?, que entre un 85 y un 40 y tantos % de mujeres parlamentarias, por ejemplo, o mujeres en la política, han sido víctimas de violencia política en los distintos ámbitos. Mucho más que los hombres siempre. Pero fíjese que es más que eso. ¿Me va a creer que hasta las mujeres deportistas hay una violencia comparativamente brutal con respecto a los hombres? Entonces, yo creo que hay ahí algo cultural del cual tenemos que hacernos cargo, que hay demasiado prejuicio y estereotipos que se nos aplican a las mujeres en todo ámbito, inclusive en la política, y que hay una tendencia a sociedades donde la violencia ha empezado a normalizarse. Y bueno, no solo la violencia, llamémosle la delincuencia, el narcotráfico, sino que también una violencia verbal e incluso una violencia física, para entenderse con el otro. Si hay algo que yo aprendí de mis épocas de dictadura y de democracia después, es que nunca más uno. A nosotros nos miraron como el enemigo, a los que éramos demócratas. Nunca uno debe mirar al otro que piensa distinto como un enemigo, lo tiene que mirar como un adversario, ¿no? Una persona que piensa diferente, pero con la cual a lo mejor tenemos puntos en común que podemos llegar a un acuerdo. Sí, no, y hay que atajar estos sesgos, Presidenta. Sí, claro. Mira cómo terminan algunos estados con una abrumadora, escandalosa cantidad de feminicidios. Brutal. Brutal. Nosotros en Honduras tenemos una cantidad de feminicidios. Tienen un grupo muy grande de feminicidios ustedes. Que nos parece que es el más agobia, alto en América Latina, me parece, sí. Hay que irlo atajando entonces, en todas las áreas. Sin ¿Cuánto perdemos los hombres y cuánto pierden los estados con esta actitud machista de relegar, de discriminar y de generar violencia política contra la mujer? Muchísimo, muchísimo, porque mire, yo soy una convencida de que el país necesita a todos, ¿no? Los países como los nuestros, que tenemos desafíos, ¿no es verdad?, todavía de avanzar mucho más en el desarrollo, de terminar con los círculos de pobreza, de terminar con los embarazos adolescentes que no son deseados, digamos, ¿no? Y que tienden a generar más pobreza muchas veces, ¿no? Que queremos que nuestras poblaciones puedan tener más acceso a la salud, a la educación, y por lo tanto tener una capacidad como potencial como Estado mucho mayor, ¿no?, para enfrentar todos los desafíos, pero también para tener mejores países, más felices, más contentos, ¿no? Entonces, perderse ese potencial que somos las mujeres, que en Honduras es mayor que incluso que el de Chile, porque en Chile es como un 51 punto tanto, y creo que en Honduras son un poquito más del 52% de la población. Sí. Entonces, cuando esas mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a la educación, estamos perdiendo un potencial tremendo, ¿no? Y no es cierto que los talentos estén distribuidos de manera social. O sea, nosotros hicimos en mi país unos programas de gratuidad en la universidad y todo, porque hay jóvenes talentosos pobres que de otra manera no hubiéramos llegado nunca. Entonces, y chicas talentosas también, ¿no? Y un conjunto de otros programas de protección social y de asegurar que la gente salga adelante, y también programas antiviolencia, ¿no? Y muy importante. Entonces, yo le diría, siempre uso, porque como que a los hombres este tema de los derechos de las mujeres, a la mayoría como que les resbala, debo decir, ¿eh? Presidente o no presidente, ¿eh? Entonces yo trataba siempre, y en Chile lo mismo. Entonces me miraban como diciendo, claro, mujer tiene que hablar de estos temas, ¿no? Entonces yo señalaba, a ver, aquí nosotros somos buenos para el fútbol. Estábamos en la época de la Copa América y después la Copa Centenario, que en esa época fuimos gloriosos. No nos ha ido tan bien. La ganaron, les fue muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Sí, ahora no nos ha ido tan bien, pero ahora parece que estamos bien en la Copa Libertadores. Así que, bueno, entonces yo les decía, yo aprendí mucho fútbol siendo presidenta, porque yo iba a reuniones con puros presidentes hombres y todos hablaban de fútbol y yo sabía poco de fútbol. Entonces, bueno, además iba yo a los partidos de la Copa América. Entonces, yo decía siempre, pero ¿ustedes se pueden haber imaginado que hubiéramos ganado la Copa América con la mitad del equipo? No, ¿cierto? Es lo mismo. Digamos, los desafíos que Chile tiene nos requiere a todos. Y para eso tenemos que tener mujeres y hombres súper competentes. ¿Qué me contaban los países nórdicos cuando yo era la directora general de ONU Mujeres? Mire, me decía, Finlandia era un país pobre antes de la guerra, de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra.
Y nosotros, no es porque seamos ricos, es que podamos darle a las mujeres los derechos que otros países no tienen, sino que somos ricos porque las mujeres desde muy principio entendimos que tenían que educarse, ser parte y todo lo demás. Y también luchar contra la violencia para que las mujeres puedan participar en política. ¿Por qué, qué pierden los países también? Las mujeres tienen una experiencia de vida por el tipo de sociedad donde vivimos distinta a la de los hombres. Entonces, cuando hay una discusión política a nivel local, en un consejo municipal, en un barrio, no sé cómo se llaman acá, en Chile se llaman juntas de vecinos, ¿no? En un parlamento, en un gobierno, las mujeres traen esa experiencia. Cuando son solamente hombres, hay una experiencia que los hombres no han vivido, porque es un tipo de sociedad que ha discriminado más a las mujeres que a los hombres. Entonces, hay materias que no vienen normalmente, no parecen prioridad. Déjeme contarle, en la India, hace años atrás, cuando hubo que elegir, no sé, el equivalente a líderes sociales, eligieron 1 millón de mujeres, 1 millón de mujeres. Las temáticas que ingresaron a esos lugares no eran solo temáticas de género, eran temáticas, el agua, la casa, temas que no se conversaban. Entonces, creo que también permite una mirada más enriquecedora. Tercero, creo que las políticas se legitiman más, porque traen esta mirada tanto del hombre como de la mujer, y por lo tanto toman más en cuenta lo que le pasa a las personas. Y entonces las políticas no se hacen pensadas en una oficina, ¿no?, entre 4 cabezas, sino gente que ha estado en el terreno, con distintas experiencias. Entonces, yo por eso creo que la participación política de las mujeres es súper importante. Y además porque yo creo que las democracias tienen que integrar a la mayor cantidad de personas, y las personas que quieran estar en puestos de toma de decisión a cualquier nivel, ¿no?, desde el más pequeñito al más alto, tienen que ser suficientemente, yo diría, equilibrado para representar lo que es la sociedad. Imagínense que en un país con 52% son mujeres, no hubiera mujeres en los distintos espacios de decisión. Quiere decir que hay una parte que se está perdiendo, ¿no? Le pregunto, porque como ha sido ministra de Defensa, como ha sido presidente 2 periodos y ha tenido muchos cargos que ha tenido que convivir con hombres, y tenemos un propósito común, usted y yo esta mañana, y todas las mujeres y hombres que han estado aquí, es que Honduras apruebe esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, y que lo hemos intentado 4 veces. Y las 4 veces hemos fracasado. Por lo tanto, quiero un mensaje casi directo a la élite política hondureña y especialmente a los diputados. Su percepción, producto de esa experiencia de convivir por sus cargos con muchos hombres. ¿Cuál es el temor de los hombres a la aprobación de una ley como la que anhelamos los hondureños aprobar lo más pronto posible? Me gustaría escuchar a los parlamentarios hondureños que me expliquen, ¿no? Porque a veces las razones son razones que no tienen que ver con la ley en particular, ¿no? Tiene que ver a veces con que el fondo, para algunos, no digo parlamentarios hondureños, digo para algunos hombres, la violencia política contra las mujeres les es útil, porque implica que ellos tienen más espacios de participación y de poder que las mujeres. Déjenme explicarles solo un ejemplito, claro, que no tiene que ver con violencia, tiene que ver cuando yo mandé la ley de cuotas, ¿no?, al Parlamento. Y parte de mi coalición, eran 7 partidos, no quería, ¿no? Y yo quería paridad de entrada y de salida. Al final no lo logré porque tuve que hacer un acuerdo, ¿no?, y logré 40% candidatas, ¿no? Pero yo veía resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, al final, a solas me siento con un senador. Ay, dime la firme, le dije. ¿Por qué no quieren esto? Ah, me dijo. Porque si entra uno de ustedes, sale uno de nosotros. Y pasó exactamente eso. Entró una senadora en su lugar y él tuvo que irse. Entonces, a veces las lógicas no son lógicas de contenido, ¿eh?, sustantivo, son lógicas de esto va a implicar que yo pierda poder. No estoy diciendo que eso pase en Honduras porque no he tenido ocasión de conversar con los parlamentarios. No, pero créalo que no se lo estoy preguntando en función de los diputados y políticos hondureños porque no los conoce, sino de su experiencia de convivir por sus cargos con muchos hombres. ¿Cuál es el temor? Bueno, sí, yo creo que hay de todo. Hay desde personas que consideran efectivamente que las mujeres no somos tan capaces como los hombres, ¿no?, y por lo tanto que ellos son los que tienen que estar en los lugares, y por lo tanto leyes que podrían implicar que las mujeres no se sientan acobardadas o que de participar pudiera serles incómodos, ¿no?
y preferirían mantener el statu quo tal como está, porque eso les permite ser mayoría, ¿no? Algunos casos. En otros casos yo creo que, bueno, en el caso nuestro no tenemos una ley específica de violencia, pero sí tenemos una ley de violencia integral donde está incluida la violencia política y donde hay sanciones específicas también para aquello. Y por lo tanto, como era una ley de violencia integral, no hubo una discusión específica, solo, o sea, se tocó el tema y se acordó y se aprobó. Pero yo personalmente pienso que no debiera haber un temor a esto, porque lo que pretende esta ley justamente es hacer que las mujeres que participen en política, las mujeres, pero insisto, a todos niveles, no solo en el Parlamento, y que el país necesita que sus mujeres estén ahí, participen, traigan su experiencia, traigan sus temáticas, pero también sus propuestas, porque las mujeres tienen ideas, tienen contribuciones, claro. Y por lo tanto los hombres no deberían tener temor a esto, y por el contrario sentir de que tienen que proteger a ellos mismos, porque también hay violencia contra los hombres, política. Lo que pasa es que es más fuerte contra las mujeres. Otros yo creo que lo usan como un argumento político para denostar al adversario, ¿no? Y por lo tanto la violencia política les es útil. Y hay mucha violencia, yo no sé si aquí en Honduras, online, extremadamente importante, ¿no? En todos lados. Y esa violencia es bien compleja, es más difícil de demostrar. Es más difícil de que constituya delito, a menos que haya una amenaza real, ¿no? ¿Verdad? Pero hoy día que estamos en este mundo de redes sociales, tiene un impacto brutal. Tiene un impacto brutal porque muchas veces no solo afecta a la persona, a la mujer, sino llega a la familia, ¿no? En mi caso, se hicieron noticias falsas sobre mis hijos, brutalmente falsas. Entonces, claro, logran que uno se lo piense, ¿no? Vale la pena estar aquí, ¿no? Entonces, yo no que es presidenta, yo sin duda no sabía que valía la pena. Sí. Pero otras mujeres deciden irse para la casa. Sí, yo recuerdo sus 2 periodos, sus coincidencias con otras mujeres gobernando en Sudamérica, con Dilma Rousseff, con Cristina Fernández, llegaron al poder con respaldo de los hombres y de los partidos. Y luego cuando las economías se contrajeron al caer los precios de las materias primas y escándalos de corrupción que se presentaron en los 3 países, les afectaron la imagen pública. Les afectaron la imagen pública. Y esto como previo a lo que me gustaría comentar a usted, ya me escuchó decirlo, que si bien los presidentes a menudo ven cómo su aprobación cae mientras desempeñan su cargo, que es natural, es difícil que usted entre con una popularidad del 70% y termine con un 70%. No sé si usted habló en algún momento con Dilma Rousseff, con Cristina Fernández, pero el artículo donde extraje esta cita me pareció muy serio, que por el género de ustedes se exponen a reacciones particularmente virulentas cuando ocupan esos cargos. Claro, porque mire, los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando que de repente alguien puede tomar una decisión inadecuada o puede hacer una declaración inadecuada, eso es más frecuente, no más que una decisión inadecuada, porque muchas veces las decisiones, al menos yo, trabajaba en conjunto, me traían las propuestas a los ministros, los discutíamos y ahí tomaba decisiones en base a lo que escuchaba y a lo que pensaba. Y a mí, como yo soy médico, tengo la tendencia no solo a mirar desde la política pura, sino me estudio el tema a fondo, lo técnico, y entonces tomo una decisión técnico-política, digamos, ¿no? Algunas son política pura, pero... Entonces, las decisiones en general no eran erradas, o por lo menos desde el punto de vista de lo que yo había comprometido con el país. Otra cosa es que era gente que estaba en contra de mis promesas, digamos, ¿no? Pero efectivamente, cualquier situación que una mujer pudiera tener un pequeño chascarro, una pequeña cosa, era tratada de una manera brutal. Si un hombre hablando algo se equivoca en una cifra, un presidente, un político, nadie, ni chus ni mus, como decimos nosotros. Pero una mujer, no, tremendo, ignorante, o qué sé yo. Entonces, por eso yo dije esto, ¿no? Porque en verdad, ante situaciones
O sea, yo por supuesto creo que si hay casos de corrupción en cualquier país, eso yo asumí de inmediato una comisión de probidad, transparencia, anticorrupción, o sea, uno toma las medidas que tiene que tomarse, ¿no? Pero creo que en general no hay el mismo estándar para valorar a las mujeres y para los hombres. O sea, no solo en términos de la violencia política que va subterránea, sino incluso la violencia política, yo diría, pública, ¿no? De los propios parlamentarios. Y lo que sí es cierto es que es siempre, yo diría, una de las complejidades del gobierno en los sistemas donde hay 3 poderes del Estado, o, bueno, casi 4 con el Tribunal Constitucional. Uno tiene que respetar la independencia de los otros poderes del Estado, pero por otro lado tratar de hacer las mejores alianzas para que las cosas resulten, ¿no? Sí, en su momento Dilma Rousseff dijo que la llamaron vaca como 600.000 veces. Yo creo que exageró un poquito con lo de 600.000 veces, pero recojo la esencia de lo que dijo, que la llamaron vaca como 600.000 veces y atribuyó su caída en parte a la misoginia. Indicó que a ella la calificaban de ser dura y severa y a un hombre lo habrían considerado firme y fuerte. O que la criticaron por ser emocional, pero a un hombre lo habrían considerado sensitivo. Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Mire, efectivamente Dilma es un ingeniero, ¿no? Entonces una mujer muy firme, muy clara en sus convicciones, ¿no? Yo tengo mucho aprecio a Dilma. Y claro, la calificaron dura, insensible, la gente de su propio partido. Terminó como un poquito ministro Insulza, que era grande, digamos. Pero le llamaban el Panzer como el tanque Lo poderoso. conozco, lo entrevisté cuando era secretario general de la OEA. El tanque es como significa poder, ¿no? No significa, a mí me decían gorda, ¿no? Entonces, y cuando yo me emocionaba, una situación muy dramática, un niñito que murió de hambre, pues la madre murió, lo dejó cerrado en la casa, bueno, muy dramático. Yo leí eso, dije, pero ¿qué nos pasa como sociedad? El niño lloraba y los vecinos ni siquiera se acercaron a la casa y murió de hambre, niñito de 2, 3 años. Y yo digo esto, se me llenan los ojos de lágrimas y la voz se me pone ronca, ¿no? Y cuando el presidente Lagos se ponía, era un hombre sensible y yo era una histérica. Entonces, esas cosas efectivamente pasan, ¿eh? Como en la política y probablemente aquí también pasa. Claro. Entonces, pero al final la gente lo califica como prejuicio, como estereotipo, pero ¿sabe qué? Yo creo que es violencia política, porque tiene un sentido. Es machismo, es estereotipo, es estigma, pero si uno fuera la dueña de casa, nadie le dice nada, ¿no? O sea, va a decir normal, es la mamá, dueña de casa, acogedora, pero si una persona presidenta acogedora, no, eso es malo. Ahora, si no lo es, demasiado malo. Claro. Entonces, quiero decir, no hay por dónde ganar. Pero está bien, uno tiene que ser fiel a sus concepciones, allá como uno es. Yo creo que eso es lo más importante, ser auténtico y genuino. Nos agrada que esté aquí, presidente Michelle Bachelet, nos agrada. Y nos agrada que esté apoyando esta causa que libran las mujeres hondureñas para que se apruebe esta ley, porque lo han intentado 4 veces y no lo han logrado. Sí. Y esta debe ser la definitiva. Esta vez debe ser la definitiva. Solo le pido que me permita unos 2 minutos para ir a una pausa y yo regresaría a despedirme de usted sabiendo que tiene una agenda hoy y mañana muy importante en el país, esta gran latinoamericana Michelle Bachelet contra la mujer. Si solo miren la cantidad de feminicidios que tenemos en el país, solo miren eso. No tenemos que ser tolerantes contra ningún tipo de violencia dirigida hacia la mujer. Necesitamos a las mujeres, sabemos que en el desarrollo de los países, en mejorar las condiciones de vida, en ser un Estado próspero, necesitamos ahí el apoyo, al igual que de los hombres de la mujer, de tú a tú, esforzándonos ambos géneros por sacar adelante nuestros países. Así que nos agrada su presencia y saber que anda en una causa como son todas sus causas, en defensa de lo justo, y apoyar esa ley es lo justo en este momento para Honduras. Un mensaje final, presidente. Los países que tienen, tal como decía usted, Renato, altos índices de femicidio, donde hay mucho estereotipo, ¿no es verdad?, donde hay mucho estigma, donde obviamente es claro que no es aceptable la violencia contra la mujer de ningún tipo. Para que eso sea una realidad necesitamos más mujeres también
necesitamos leyes, pero además necesitamos más mujeres participando en la política. Y uno de los obstáculos es la violencia política. Por lo tanto, creo que es súper importante que Honduras pueda contar con una ley de violencia política que asegure que hombres y mujeres puedan tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y el mismo dignidad y respeto para poder jugar el rol en la sociedad que ellos estimen que donde puedan contribuir más. En este caso, en la política, en todas sus dimensiones. Así que yo espero con mucho entusiasmo y creo que si Honduras saca esta ley adelante, que espero que sea así, va a ser no el único, pero un país que va a haber avanzado extraordinariamente y va a poder ser un muy buen modelo para otros países también, en que pueda garantizar Honduras que hombres y mujeres tengan una vida libre de violencia en todos los ámbitos, incluida la política. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Éxito siempre. Y lo mismo en esta campaña. Muchas gracias. Ha sido un honor de Televicentro contar con la gobernante de Chile. A todos muchas gracias, buenos días y pendientes. Usted de sus trincheras puede presionar democráticamente a los diputados para que esta vez no nos fallen. No solo es fallarle a las mujeres, que no nos fallen al Estado de Honduras, a hombres y mujeres, al truncar la posibilidad de que un nuevo intento no se materialice y que lo anhelamos, sinceramente lo anhelamos. Esta ley contra la violencia política, esta ley de violencia política contra la mujer. Hay que hacernos un nudo en esta causa. A todos muchas gracias, buenos días.